Voy a explicar cómo se relaciona el tamaño de las variables con un programa en ejecución. Para ello he tomado este material que se llama segmentación de memoria y un programa y el Slack. La memoria en su computadora se divide en secciones. Esas secciones corresponden a un stack, que es la pila, donde se almacenan variables locales de referencia, parámetros, retornos de los métodos y va a crecer. Hay cierta cantidad de memoria que es la memoria dinámica que va a crecer hacia arriba. Por ejemplo, la declaración de un variable int o un tamaño fijo de escritura. También tenemos el heap, el VCS, el punto data y el punto text. Cada uno almacena diferentes tipos de memoria y corresponden a las instrucciones de código de la computadora. Entonces, en ese sentido, el punto text nos corresponde a tamaños fijos y de sola lectura, es decir, instrucciones de código máquina que van a componer el programa que se esté ejecutando. En caso de existir varias instancias en ejecución del programa binario, el sistema operativo va a limpiar esa basura y volverla a disponer como memoria. El punto data, donde se almacenan variables globales inicializadas de programa de tamaño fijo y que permiten que se pueda escribir en él. Si observamos, estas variables son estáticas. En esta parte estarían nuestras variables que definimos como la pi y por ello no tenemos tanto espacio, así que debemos de tratar de optimizar nuestras variables. El BCS se van a almacenar variables globales sin inicializar de tamaño fijo y que permitan la escritura. El heap es un segmento de memoria reservado para la memoria dinámica del programa. El tamaño de este segmento no va a estar predefinido. En este caso se puede utilizar para funciones de manejo de punteros, es decir, de memoria dinámica, como asignación de memoria, calog, reloj, que corresponden al lenguaje C. También tenemos el stack o la pila, en la cual se van a guardar los argumentos. Los argumentos son los mensajes como el que se vio en el método main de tipo void. Esas cadenas permiten su visualización y son copias de las variables que se están enviando. En ese caso no tienen contenido, sino que se especifica un espacio para poder almacenarla. Por ejemplo, si observamos un programa muy sencillo como un Hola Mundo, donde tenemos el stdio, el int i a es igual a 5, el main con diferentes argumentos, el print Hola Mundo, se puede ver que se tiene lo siguiente. En el exploit, a través de comandos, nosotros podemos analizar qué es lo que se tiene en cada una de las variables y aquí se ve el resultado del Hola Mundo y las librerías y cómo está almacenada nuestra memoria. Aquí, por ejemplo, podemos ver la cantidad de datos que se está ocupando por cada una de las líneas y de esta manera se observa el resultado. Ahora, cada variable que se está definiendo y cada programa van ocupando parte de ese espacio. Si bien en las computadoras tan grandes que tenemos ahora con tanta dirección, memoria, RAM, memoria que podemos disponer, no sucede así con los dispositivos como las televisiones, las lavadoras, las tarjetas de programación, sea Arduino o sea Raspberry. Por lo tanto, tenemos que empezar a optimizar mi memoria. El hecho de que yo genere algoritmos va a ir enfocado a no solo optimizar el tamaño de las variables que voy a ocupar debido a esto. ¿Qué es lo que sucede cuando el stack se junta con el heap? Pues colapsan y truenan mi programa. En ocasiones esto llega a suceder, por ejemplo, con aplicaciones web. Cuando yo dejo abierto, por ejemplo, la declaración de un vector, de una matriz, una consulta a la base de datos, voy llenando mi memoria dinámica y llega un punto en el cual la memoria dinámica ya no aguanta más datos y solamente truena mi página, pero no me manda ningún error. Entonces, en ese sentido, por eso es que es importante que consideremos el tamaño de nuestras variables. Cada una de las variables que vamos declarando se va agregando a uno de estos componentes, entonces en ese sentido no tenemos un flujo ilimitado.
por eso debemos de seleccionar el mejor tipo de variable que podamos llegar a utilizar, de tal manera que podemos ver este concepto, es como si fuera una pila de tortillas. Conforme vamos metiendo variables, pues se van apilando como la pila de una tortilla arriba de otra. Y de la misma manera como se van desutilizando, pues se van desapilando. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, con cadenas, pues es lo mismo. Cada una va moviendo información en la memoria que podemos ir utilizando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que comprender cómo la memoria de un programa es utilizada y cómo el stack, es decir, nuestra pila de datos, eh, manipula esa información. Por lo menos saber que existe y cómo puede llegar a colapsar por la cantidad tan enorme de memoria que podamos llegar a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para nuestra materia de algoritmos? Tenemos que seleccionar las variables más adecuadas, porque no solamente me impactará en la dirección de memoria física que puede llegar a procesar mi computadora, sino que también me afectará en la cantidad de memoria que voy a almacenar en mis bases de datos. Un ejemplo es que en la materia de estructura de datos ustedes van a ver punteros. Un puntero es una variable que queda definida en cuadritos, hagan de cuenta que esta es la pila. Entonces la dirección de memoria, por ejemplo, es la 108 para esta variable que se llama b. Y de acuerdo al tamaño de esta variable b, es si va a ocupar un byte, es decir, un cuadrito, o si va a ocupar 4 bytes, es decir, 4 cuadritos. Cada uno de esos cuadritos corresponde a 7 unos y ceros que van a representar el valor que está adentro. Entonces, en ese sentido, cada vez que yo ocupe una variable, almaceno una posición de memoria. Y esto me servirá para orientarme para cuando lleven estructuras de datos.